Ok. Vamos a empezar con este versículo. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguna Cier- valiente quiere leer? Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras inequidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos sanados. Y ese es uno de los regalos que incluye este paquete maravilloso que el Señor nos ha dado, y es la sanidad. Según la RAE, la definición de sanidad es la cualidad de de estar sano. Eso significa que se refiere al estado o condición en la que una persona, objeto o situación goza de bienestar, equilibrio y ausencia de daños o deterioro. En el contexto de una persona implica un buen estado físico y mental, sin enfermedades, dolores o problemas que afecten su funcionamiento normal. También puede extenderse a lo emocional, indicando estabilidad psicológica y bienestar emocional. Ok. Para acompañar, vamos a leer estos versículos en donde el Señor nos habla acerca de la sanidad y dice, este versículo, Isaías 41:1, dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y aquí el Señor en este versículo nos recarga y nos recuerda que en medio de todas las dificultades que nosotros podamos pasar, en medio de las afectaciones a nuestra salud mental, a nuestras emociones, a los temores que nos rodeen, dice que Él va a estar con nosotros, que Él es el que nos va a fortalecer, que Él es el que nos da la estabilidad día a día para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esto es, este versículo nos recuerda algo que tenemos que hacer constantemente, porque para mantener una sanidad, para mantener nuestra integridad en el Señor, nuestra mente debe ser renovada, nuestra mente debe estar acorde a lo que dice la palabra. Y la palabra nos recuerda constantemente que Él se llevó todas nuestras enfermedades, que Él se llevó todas las dolencias, que todo el castigo que había recaído sobre nosotros por causa del pecado, el Señor lo quitó. Y que es necesario que constantemente nosotros tengamos claro en nuestra mente qué fue lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque tenemos constantemente ataques a nuestra mente, ataques a nuestras emociones, y todo viene por aquí, por nuestro oído, por lo que vemos, por lo que sentimos. Y el Señor nos dice, renuévense, renuévense cada día para que puedan resistir también, para que puedan ser transformados, para que puedan conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué dice el Señor acerca de la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es qué? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo creo que este versículo no hay que explicarlo. Creo que nuestro mejor doctor, nuestro mejor descanso, nuestro primer recurso para nuestra vida es el Señor.
Y allí el Señor nos da fuerzas, nos da fortaleza, allí el Señor nos da un nuevo comienzo. Y quiero que recordemos algo. Recordemos algo. ¿Cuáles son las tres áreas principales del ser humano? ¿Cómo está formado el ser humano? Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y en esas tres áreas, que es nuestra integridad, tenemos un enemigo. Y dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hizo Jesús al respecto? ¿Qué hizo Jesús para darnos vida en abundancia? ¿Qué hizo Jesús aparte de morir por nosotros en la cruz de Calvario? Antes de eso, cuando Él vino a la tierra, cuando Él estaba con sus discípulos, cuando Él estaba disfrutando y trabajando para el Señor y allí visitando aldea, pueblo, por donde, en todos sus caminos y se encontraba la gente, ¿qué era lo que el Señor hacía cuando veía necesidad? ¿Quién quiere participar? ¿Qué hizo el Señor que nos dejó en los evangelios muchas historias al respecto? Sanar, Sanar, responder a cada necesidad. responder a cada necesidad. Era impresionante la forma en que donde el Señor llegaba, siempre sanaba, siempre estaba sanando, siempre estaba buscando traer paz al corazón de las personas, traer bendición a las personas. Y quiero que pensemos en esto. ¿Cómo nos afecta el no estar sanos en alguna de nuestras áreas, ya sea en la mental, emocional, espiritual? ¿Cómo nos afecta? Quiero que de pronto ustedes piensen en una y puedan compartir. ¿Qué pasa cuando estoy enfermo? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Desespero, angustia, Angustia. Gracias, Martica. ¿Y más? Temor, Sí es. ¿Y más? Hello. Dolor, ansiedad, preocupación, desesperanza, estancamiento, agotamiento, depresión. Esas son esos son sentimientos que podemos experimentar cuando alguna de nuestras áreas está siendo afectada. Pero la obra del Señor en nosotros es una obra integral. El Señor desea traer sanidad a nuestra vida. Y una eh, de los milagros que Jesús realizaba y que siempre estaba eh, como abierto era sanar a las personas. Y bueno, ya hicimos esta pregunta. ¿Qué hacía Jesús cuando visitaba los pueblos o se reunía con las personas? Los sanaba. Ahora, ¿has recibido algún milagro de sanidad física en tu vida? ¿Has experimentado la sanidad del Señor? yo sí, sana de la tiroides. Wow, espectacular. ¿Alguien más? ¿No? ¿No han experimentado? No. Bueno, yo les quiero contar eh, un pequeño testimonio cuando yo tenía como 6 años. eh, Me enfermaba mucho y yo era muy flaquita, muy raquítica.
Y me acuerdo que pues siempre me encantó jugar, correr, estar montando bicicleta, jugando con mis amigos en la calle, fútbol, zancadilla va, zancadilla viene, bicicleta. Pero hubo un día que yo dije, no quiero nada, no quiero jugar, no quiero correr, no quiero ir, no quiero salir, me duele la espalda, tenía fiebre. Y me acuerdo que me acerqué a mi papá y le dije, papá, me duele y me duele mucho y estoy cansada. Mi papá me tocó, tenía fiebre, me dijo, su mamá no está, mi mamá es enfermera, vamos a orar. Entonces me acostó sobre sus piernas, puso sus manos sobre mi espalda y oró en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tu sangre preciosa cubre a esta niña de los pies a la cabeza. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va. Y fue como si un rayo hubiese pasado por mi cuerpecito. Y me paré asustada. Y le dije a mi papá, ay papá, Dios es real. Y me dice, sí, Laura, es que Dios es real. Y ahí quedó en mi mente, Dios es real, Dios sana, Dios sí existe. Y luego recuerdo que mi abuela, una señora viejita, pero que montaba en caballo y se iba para su finca, una loma por allá, subidas y bajadas y fortachona, llegó supremamente dolida, supremamente cansada, supremamente dolorida y se tiró en el piso, en un cuarto, a quejarse porque creo que se había caído y estaba supremamente adolorida. Y eh, resulta que yo me acerqué y le dije, ¿sabe qué, abuela? Voy a orar por usted como, como mi papá oró por mí. Y mi papá me sanó. Yo simplemente voy a orar. Y yo era una niña. Y fui y le dije, Señor Jesús, en el nombre de Jesús te pido que tu sangre preciosa cubra a mi abuela de los pies a la cabeza. Y en el nombre de Jesús declaro sanidad. Y mi abuela se paró y se quedó mirando. Y me dijo, vi una luz y no me duele absolutamente nada. Y yo quedé así como, abuela, ¿de verdad? Me dijo, sí. Y se paró, me dio un abrazo, le dio gracias a Dios, le salió una lagrimota. Y yo dije, Señor, tú eres real. Pero en ese momento yo era una niña. Y aquí es donde quiero resaltar algo. La Biblia dice que nosotros debemos ser como los niños, porque los niños creen. Los niños, si ven algo que está sucediendo, ellos dicen, es verdad, y sucede. Y es una fe que va más allá de la duda. Ellos no empiezan a decir, pero esto no tiene lógica, pero esto no tiene un orden, no, o sea, no tiene razón de ser como nosotros los adultos ya, sino simplemente obedecen. Y seamos como niños para acudir a nuestro Padre y despedirles y confiar que el Señor nos va a sanar y que Él es el quien nos sana y nos cuida todos los días. Eh, Sanidad mental y emocional. Antes de, mm, antes de compartir, les quiero compartir un videíto. Quiero que vean este videíto. Aquí tengo un montón de cosas acá abiertas, permítanme. Sí escuchan el audio. No, No. No, no sé del video tampoco. ¿Ahí se ve el video? ¿No se ve el video? no. No, Estás señora. compartiendo la diapositiva. Estás compartiendo, sí. Ok. Listo. Entonces déjenme acá. Y voy a compartir entonces. ¿Ahí ya se ve el video? Sí, señora. Listo. Muchas gracias, Martica. A veces me
¿Sí se escucha? Hola. Sí, señora, Sí, estaba sí, escuchando. Lau, sí se escucha. Ah, bueno, listo. A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien, Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable. aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza. Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacerte cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan. Que sean un lugar seguro, Que nos ayuden a salir de momentos difíciles. porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña. Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental. ¿No tienes audio? Listo, ahora sí. Bueno, me gustaría conocer sus opiniones acerca del video que acabamos de ver. ¿Qué opinan del video? ¿Qué creen? ¿Qué relación tiene con la sanidad que el Señor hace en nuestra mente? Uy, no tantas, por favor, que me dejan sorda. Una a la vez, por favor. Hola, ¿sí están ahí? Hello. Hola. Hola. Aquí estamos. Estamos ¿Están ahí? mostrando la importancia de ser escuchados, la importancia de ser acompañados, o Ujú. sea, de tener un tiempo de hablar los problemas que uno tiene, lo que uno está viviendo, lo que uno está sintiendo, tiene que ver mucho con sanidad, Así es. muchísimo. Así es. La sanidad mental es algo que podemos cuidar eh, desde la iglesia, desde nuestra relación con Dios y también con la relación con nuestro prójimo. Y Salmo 147:3 dice, el Señor restaura los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y, y es muy impresionante cómo el Señor viene y trae tanta claridad en nuestra vida. Cómo el Señor por medio de su palabra nos deja ver que paz no es sentir que tengo dinero, no es sentir que tengo el control de las cosas, no es sentir que porque no, porque estoy sola, entonces estoy abandonada. Eh, es saber que aunque estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultad, el Señor nos sostiene. El Señor nos da una paz más allá de la que nosotros podemos entender. Y esa es la sanidad que el Señor trae a nosotros. Su palabra se vuelve una lámpara en medio de la oscuridad. Su palabra es la luz que trae esperanza a nuestra vida. Es el Señor para mí y ha sido como esa luz al final del túnel. Es como aquí hay oscuridad, pero el Señor está ahí.
ahí está la luz. Voy hacia el Señor. El Señor es mi esperanza. El Señor hará algo nuevo. Hoy quizás hay llanto, dice la palabra del Señor, pero mañana habrá alegría, habrá regocijo. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Señor que viene y empodera nuestra vida. Es el Señor quien hace que haya esperanza en todo nuestro ser, que nos da la capacidad de decir, estas emociones no me controlan, estos pensamientos no me controlan, esto que está pasando por mi vida no es lo que marca mi vida, sino la palabra del Señor. Él me ha dado el Espíritu Santo está en mí y Él es el que quita toda cobardía y me da poder. Él es el que me da dominio propio para seguir adelante. Amén. Y pasa, uy, pensé que tenía más diapositivas de sanidad, pero eh, quiero compartirles que durante mucho tiempo en mi vida, a pesar de haber sido cristiana por mucho tiempo, desde pequeña, familia cristiana, no había no era sana. Habían muchos dolores. Hola, ¿están ahí? Sí, estamos. Sí, Ajá. estamos, Estaba- señora, estamos. Pensé que estaba solita otra vez. Bueno, sentía que yo estaba muy herida. El enemigo atacó mi vida desde pequeña, me hirió, hizo muchas cosas. Y yo pensaba, ¿por qué no me siento bien conmigo misma? ¿Por qué siento que no soy capaz? ¿Por qué siento que nadie me entiende? ¿Por qué siento que no puedo avanzar en la vida? Y yo me acuerdo que llegó un tiempo en mi vida en que le dije, Señor, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito que tú hagas algo en mi vida. Y yo le dije, creo que necesito un psicólogo porque no hago sino llorar todas las noches y no puedo avanzar en mi vida, pero yo no voy a buscar un psicólogo porque no confío en la gente. Sé tú mi psicólogo o mándame tú un psicólogo. Y eso pasó que al siguiente año, corto así en resumidas, al siguiente año el Señor me llevó a un congreso de mujeres y ahí conocí a Angélica, a la doctora Angélica que nos acompaña en esta noche. Ahí la conocí y cuando ella habló y ella predicó, yo dije, tengo esperanza, el Señor me va a sanar. Y, y el Señor ha sido muy intencional en sanarme y yo estoy totalmente segura que el mayor deseo del Señor no solamente es sanarnos a todos, a sanarnos de nuestras heridas del pasado, sanarnos de lo que nos sucedió en algún momento, de lo que está pasando actualmente, de cómo nos sentimos, pero más que eso, más que sanarnos y ya, es mantenernos sanos, es mantenernos en una cualidad de sano, es que cada día yo pueda estar confiada de que Él es mi estabilidad, y en que con Él vivo un día a la vez, en que con Él en medio de la angustia, del dolor, de quizás de cosas que vengan y nos ataquen, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Y ahí es cuando nosotros estamos confiados de que el Señor es quien nos sana día tras día y nos mantiene sanos. Y quería concluir con eso. Después resulta que la doctora Angélica tenía un libro para mí sin yo conocerla y empecé un proceso. El Señor me contestó la oración, me dijo, el Señor tiene este libro para ti y fue la primera sesión que tuve que el Señor pagó absolutamente todo y Él me sanó, Él me sanó. Y Él permite que nosotros, que cada uno de nosotros, así como permitió y preparó a la doctora para que fuera
una fuente de bendición. Así el Señor nos sana para que nosotros también seamos de bendición para otras personas. Amén. 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 Bueno, ¿qué piensan cuando ven esta imagen? Vamos a seguir con otro regalo. No te vas a la vez. Liberación. Libertad. Que hay un tránsito de una situación de esclavitud hacia algo de libertad, sí. Exactamente. Libertad. Este es otro de los regalos maravillosos del paquete, otro regalo que incluye dentro del paquete celestial que el Señor nos ha dado, que es la libertad. Dice la definición de libertad: estado o condición de quien no es esclavo, salvación de la esclavitud. Gálatas 5:1 parte B dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para que vivamos en libertad. ¿Y de qué nos libertó el Señor? Nos libertó del pecado. Y dice Juan 8:34-36, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora, bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Romanos 6:18 dice: ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de la justicia. Jesús nos liberó del poder del pecado, que esclaviza al ser humano. Su sacrificio en la cruz permite que nosotros los creyentes seamos perdonados y liberados de la culpa y la condena que el pecado trae a nuestra vida. No solo nos libera del pecado pasado, sino que también nos da el poder para vencer el pecado en nuestra vida cotidiana. Y aquí quiero que recordemos algo, y es que nosotros somos seres humanos. Somos seres humanos que constantemente estamos siendo tentados a pecar y que el Señor nos ha dado dominio propio para resistir al pecado, para resistir la tentación. Pero van a haber momentos en los que hemos pecado y en los que no nos hemos dado cuenta que hemos pecado. Y ahí es donde nosotros constantemente, diariamente, debemos estar diciéndole al Señor una oración que decía David: examina mi corazón. Examina mi corazón si te he pecado. Examina si hay en mí pecado, si hay en mí algo que no está bien contigo. ¿Por qué? Porque el pecado está constantemente. Dice que la Biblia, que Satanás anda alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mi papá decía algo: cuando usted comete pecado, es como cuando el enemigo viene, entra a su casa y pone una puntilla en su casa y taladra la puntilla y cuelga su, su chaqueta, su bolso o algo ahí. Y dice: este es mi lugar. Tengo un lugar ahí porque usted me dio este espacio. Usted pecó y esta es mi puntilla. Y él va a entrar a su vida cada vez que pueda porque usted le está dando el lugar. Y eso es el pecado: permitir que Satanás entre a nuestra vida, a traer esclavitud. Pero recordemos que el Señor nos libertó, que el enemigo no tiene dominio sobre nosotros, que podemos resistir el pecado, que podemos decir no, que podemos decir: Señor,
aquí estoy, confieso mi pecado, confieso confieso que hice esto, confieso que he pecado contra ti, ayúdame a cada día a restaurarme, ayúdame a cada día a vencer el pecado en mi vida, que esto ya no vuelva a ser un tropiezo, que podamos orar por nuestras futuras tentaciones para resistir al pecado y que el pecado no vuelva a esclavizarnos. ¿Qué significa esto? Buenas, ¿hay alguien ahí? Es que a mí me gusta Los escuchar latidos del corazón. los latidos del corazón. ¿Y qué pasa cuando no hay esa subidita y esa bajadita, sino que hay una línea? Estás muerto. Estás muerto, ya no tienes vida. Y el Señor nos liberó de la muerte espiritual. El Señor nos liberó de estar separados de Él por la eternidad. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado trae muerte espiritual, es decir, separación de Dios. Jesús, a través de su muerte y resurrección, nos ofrece vida eterna y nos libera de esa muerte espiritual, reconectándonos con Dios. El Señor nos liberó de que ya de estar lejos y se me vino a la mente esta parábola cuando estaba Lázaro en el seno de Abraham y estaba aquel rico allá y dice que había una cima gigantesca entre los dos. El Señor nos liberó de esa muerte, nos liberó de esa distancia entre el Padre y nosotros, nos liberó de estar separados del Señor por la eternidad y nos dio la entrada al Padre eternamente. Yo creo que, no, estoy segura que esta libertad que nos ha dado el Señor nos ha permitido decir, Señor, lo que decía Pablo, para mí la muerte es ¿qué? ¿Sí la recuerdan? ¿Quién me ayude? Ganancia. La muerte es ganancia. La muerte es ganancia, porque después de la muerte no vamos a morir, sino que vamos a vivir eternamente con el Señor. Y los que no han recibido la libertad, no han recibido este regalo, lastimosamente van a morir eternamente. ¿Qué significa esto? Encarcelado. Encarcelado. ¿Qué más? ¿Qué significa ese martillito? La ley y la justicia. Juzgar. Juzgar. Y yo creo que entre los dos es como la ley ha declarado que usted está eternamente esclavo, Esclavo. condenado. Nos liberó de la condenación. La condena, acá está. Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y otro versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, usted hizo esto, usted merece esto. Y el Señor ahora nos dice, usted hizo esto y yo ya pagué por eso. Usted ya no tiene que pagarlo. Usted ya es libre de la condenación. Usted es libre de lo que merecía recibir. La condena es la consecuencia del pecado, pero Jesús nos libera de la culpa y la condenación que merecemos, dándonos paz con Dios y la seguridad de que no seremos condenados en el juicio final. Hay un video que no les voy a mostrar en este momento en donde hay una fila y la gente va pasando su nombre tal.
usted hizo esto, 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 esto. Pasa a ese lugar que allá va a recibir su castigo. Pasa a otra persona, usted hizo esto, esto, a ese lugar, allá va a recibir su castigo. Y pasa a alguien y dicen su nombre. Ah, usted. No, usted ya pagaron. Usted no va a recibir castigo. Su cuenta ha sido pagada. Usted entra por este camino y bien pueda, siéntese, allá hay un lugar espacioso para usted, bienvenido. Y eso es lo que vamos a recibir nosotros. En el juicio final no vamos a ser condenados, sino que vamos a llevar nuestras coronas delante del Señor y vamos a poder compartir con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Genial, excelente. ¿Qué significa Amén. amén? Pues no se me duerman porque a mí me da miedo que Amén. ustedes se duerman. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Está muy difícil? Nos liberó del antiguo pacto, nos liberó de la religiosidad, nos liberó de la ley. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Jesús nos libera de la ley mosaica que requería el cumplimiento perfecto para alcanzar la justicia ante Dios. Él cumple la ley en nuestro lugar y nos invita a vivir bajo la gracia y no bajo la obligación de cumplir todos los mandamientos para ser aceptados por Dios. Eso no quiere decir que ahora no vamos a cumplir los mandamientos, sino que ahora es como ya en el Antiguo Testamento había una lista larguísima de cosas que debían cumplir, que era una carga para las personas. Y ahora el Señor resumió esto en dos leyes, en dos mandamientos principales que nos ha dado mucha libertad y que nos da libertad eternamente. Y es, ¿quién nos recuerda? ¿Quién recuerda esos dos mandamientos principales que el Señor resumió? Amarás al Señor tu Dios Sí, con Y a todo tu tu corazón, prójimo. amarás al Señor tu todo, Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo Amarás a como a tu ti mismo. prójimo como a ti mismo. así es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ahí cumplimos la ley. Y cuando realmente amamos a Dios, el Señor, el Espíritu Santo nos lleva a vivir en santidad, nos lleva a cumplir, no como una carga, sino en gozo todos los mandamientos. Nos liberó del miedo a la muerte. Hebreos 2:14-15 dice, para destruir mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Tenemos por qué, eh, temerle a la muerte, ¿no? Como dijo Pablo, la muerte para nosotros es ganancia. Jesús nos libera del temor de la muerte al prometernos la vida eterna con Él. Como creyentes ya no tenemos lo que sucede después de la muerte porque tenemos la certeza de estar con Cristo. Nos libra de la esclavitud de los vicios y de los deseos de la carne. Dice, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Jesús nos libera de ser esclavos de nuestros deseos carnales y egoístas, transformándonos para vivir en el Espíritu, lo que nos permite controlar nuestras pasiones y vivir en amor y servicio hacia los demás. Ya no somos controlados por los deseos de la carne, por nuestros vicios, sino que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros tenemos un objetivo. Y nuestro objetivo ahora es que nuestra vida dé frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, y que en lugar de ser
de maldición para otros, seamos de bendición para otros. Un nuevo comienzo. Cuando el Señor nos da libertad, nos da un nuevo comienzo. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de la justicia. Y Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza y a la maldad, que lleva más maldad. Ofrezcan ahora sus miembros para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Pablo usa el término esclavos para ilustrar el compromiso total que un creyente debe tener con la justicia. Ser esclavo de la justicia significa que, al igual que antes éramos obedientes al pecado, ahora debemos ser obedientes a la voluntad de Dios y actuar de manera justa. La esclavitud en este sentido no es una carga, sino una elección voluntaria de vivir conforme a los mandamientos y el carácter de Dios. Termino con esto. Somos esclavos y somos libres. Aunque el término esclavitud esclavitud en la Biblia suele tener una connotación negativa, Pablo lo usa para resaltar el compromiso y la obediencia voluntaria a Dios. Ser esclavo de la justicia no es una carga, sino una forma de expresar el amor y devoción a Dios. Es vivir en libertad del pecado, pero en una relación de obediencia y servicio a la justicia divina. Y bueno, alguien... Ay, ¿dónde están? Bueno, esos eran los dos temas los dos regalos que hacen parte de del paquete celestial que el Señor nos ha dado. Y para que pensemos en esto y podamos compartir algo, voy a compartir en la plataforma una preguntita para que después puedan escribir allí y podamos ir bueno, aprendiendo más y recordando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, muchísimas gracias y los dejo con la doctora Muchas Angélica. gracias. Gracias, gracias. Con mucho gusto, feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, yo solo tengo para anexar un versículo bíblico que habla acerca de la sanidad y la libertad al tiempo. La sanidad en las tres áreas, física, espiritual y emocional. Y esa libertad también emocional y libertad espiritual. Isaías 61:1, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿Por qué lo leo en Biblia de las Américas? Porque tiene una traducción más exacta que el original. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Esta es una profecía que estaba dando Isaías, que más tarde el Señor Jesús en el libro de Lucas, el capítulo 4, va a tomar y va a leer. Ya la hemos escuchado, ¿no? Creo que todas la hemos leído. Pero dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Allí vemos las dos obras o los dos regalos de sanidad y libertad que el Señor vino a dar. Sanidad a corazones quebrantados, pero también esa sanidad física. Sanidad cuando habla de buenas nuevas a los afligidos. La palabra
utilizada, que la mayoría de las traducciones toman como pobres, buenas nuevas a los pobres, en realidad no es pobres. No habla de los pobres que no tienen dinero. A eso no se está refiriendo. El original, la palabra original que utiliza la traducción es depresivos de mentes o mentes deprimidas. ¿Sí? Por eso esta traducción dice a los afligidos. Esa es la traducción más exacta, a los deprimidos de mente. Y cuando habla de pobres, lo que quiere significar es aquellos que están encorvados. Pero encorvados, ¿por qué? Por la tristeza, por la agonía, esa es la posición de un pobre. Por ejemplo, cuando encontraban a un pobre en el templo, un enfermo en el templo, lo encontraban encorvado, tirado en el piso. Eso es lo que significa esa palabra en el original. Entonces, no solo vino a darnos la sanidad física, como decía Laura, pues la pregunta era que el Señor Jesús a donde iba sanaba físicamente, pero también vimos en muchas ocasiones sanidades del alma. Me encanta la historia de esa mujer que fue y se tiró a sus pies a lavar sus pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Ella no estaba enferma, pero el Señor le dijo, tu fe te ha sanado y te ha salvado. ¿Sanado de qué? De un corazón afligido. Entonces, y dice a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Las dos palabras libertad significan algo completamente diferente. Me gustó la imagen que mostraste, Laura, de una cadena con pájaros luego volando. ¿Por qué? Porque esta primera palabra libertad es deror en el hebreo, que significa volar a plenitud. Y deror se le da el nombre también a las golondrinas, que tienen un vuelo tan alto, y las golondrinas se llama el pájaro de la libertad. Esa es la palabra que utiliza. Esa es la palabra utilizada. Entonces dice, le vengo a dar libertad que va a volar tan alto de su cautiverio que no va a volver. Y estar cautivo significa haber sido llevado como esclavo a un cautiverio. Es decir, se privó de su libertad. Lo privaron de su libertad y no necesariamente está atado. Un cautivo, un esclavo, porque si ustedes recuerdan, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ellos estaban en Israel, en Babilonia, y el Señor le dijo, cásense, tengan hijos, multiplíquense. Ellos, pero estaban cautivos, eran esclavos. Y de esa esclavitud nos vino a librar el Señor. Y la otra libertad de prisioneros es aquellos que están atados y están metidos en una prisión. Esa libertad es apertura de puertas. Por eso hay algunas traducciones que dicen, he venido a abrir puertas, a hacer apertura de puertas. Entonces, la primera es, puedes volar, vas a volar lejos, te voy a dar la libertad de volar lejos, de volar. Y la otra es, te voy a abrir las puertas de tus prisiones, pero no solo la puerta de la prisión, sino que te voy a quitar esas cadenas que te atan. Eso es. Entonces, el Señor vino a dar todos esos regalos y muchos más, pero nosotros solo quisimos tomar esos 8 regalos como parte de este seminario que nos quedan varias clases que vamos a ir adentrándonos para mirar toda esa
restauración y esa reconstrucción que Dios quiere hacer en nuestra vida, incluyendo todos los 8 temas que ya dimos. Y además cerramos, como ya hemos visto, con esa paternidad divina, que igual pues Jenny tocó algo acerca de esa adopción. Pero cómo nosotros vamos a hacer o empezamos a hacer en Dios, porque todo comienza en Cristo, esa reconstrucción en nuestra vida, esa restauración de nuestra vida, y qué cosas necesitamos empezar a reconstruir nosotras. Porque, como dijo Jenny, toda restauración lo anticipa una destrucción. Entonces, ¿qué necesitamos restaurar y reparar en nosotros? Son las clases que siguen. El próximo jueves entraremos en el módulo de de reconstrucción, en el segundo módulo, y seguiremos con lo que es la restauración. ¿Alguna pregunta, alguna intervención?